Muy buenas a todos, bienvenidos a Noobchip. En esta ocasión vamos a hablar de las cifras significativas. Para muchos esta palabra sería nueva. Bueno, estas dos palabras serían nuevas. Y esto es porque las cifras significativas se manejan en el ámbito de la analítica. Pero ya que estamos hablando de las medidas, pues es obligatorio hablar de lo que vienen a ser las cifras significativas. Primero vamos a hacer un hincapié sobre lo que es la precisión y exactitud. Entonces la precisión es cuán cerca se encuentra una medida de otra, mientras que exactitud es cuán cerca se encuentra una medida de su valor real. Para hacer una diferencia de estas dos definiciones, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Aquí tenemos dos dianas en las que se hicieron respectivos tiros, que son representados con estos círculos de color verde. En el primer caso vemos que todos los tiros fueron realizados lejos del centro, que es el valor requerido. En este caso todos los disparos son precisos. ¿Por qué? Porque todos se encuentran cerca unos de otros, pero son inexactos porque se encuentran lejos del valor real, del valor que se requiere, que es el centro. Ahora vamos a mirar el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, todos los disparos se encuentran cerca al centro de la diana, lo cual indica que todos estos disparos son exactos. Entonces aquí todos los disparos son precisos, pero no son exactos, y aquí son exactos y también precisos. Ahora la pregunta es, ¿pueden haber disparos exactos pero no precisos? Piénsenlo durante un momento. Bueno, la respuesta a ello es que puede haber precisión sin exactitud, pero es imposible que exista exactitud sin precisión. ¿Por qué? Porque si uno de los tiros se sale lejos de la diana, este tiro ya deja de ser exacto. Entonces, la exactitud requiere precisión y puede haber precisión sin exactitud. Cuando hablamos de medidas, requerimos ambas características, que nuestras medidas sean precisas y asimismo reflejen la exactitud, para no obtener datos incorrectos. Entonces, ¿qué son las cifras significativas? Como hacemos con cada término, pues vamos a desglosarlo. Primero son cifras porque son cantidades. Y segundo, son significativas porque tienen relevancia o tienen significado. ¿Qué implica ese significado? Disminuir el margen de error. Entonces aquí abajo tengo el siguiente ejemplo. Hagamos de cuenta que esto es una regla. Entonces acá tenemos 0.5 centímetros, 1 centímetro, 0.5, 1, 0.5, 1. Y medimos un objeto. La medida de este objeto llega hasta donde tenemos esta flecha. Entonces nosotros podemos decir que la medida de esto es 1 punto algo, pero no es 0.5. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos con certeza cuánto equivale esta medida, y esto se convierte en un valor de incertidumbre. No sabemos exactamente cuál es la medida, está entre 1 y 1.5, con lo que no conocer exactamente cuál es esta medida implica un margen de error. Entonces el valor de esta medición podemos asociarla como 1.25 porque está en medio de estos dos, entonces podemos decir que la mitad, 1.25, pero no es certera la medida. Más o menos 0.5. ¿Por qué? Porque 0.5 es el margen de error, ya que la sensibilidad de la medida llega hasta valores de 0.5. Entonces el valor de medición puede tener un error de más de 0.5 o menos de 0.5.
y con ello nuestro valor significativo que podríamos tener acá sería de 1.3. También tenemos un ejemplo. 4 amigos se pesaron y sus pesos fueron 72 kilogramos, 75 kilogramos, 80 kilogramos y 95 kilogramos respectivamente. Hay que tener en cuenta que las medidas que se hicieron en esta balanza solamente se dan para cantidades mayores a 1, o sea, de 1 a más adelante. Por ello no tiene decimales. Hay el peso promedio. El margen de error de esta balanza es de más o menos 1, o sea que no permite la existencia de decimales, con lo cual realizamos el cálculo. Como es un promedio, pues se suman todas las cantidades y se dividen en el número de medidas correspondiente. 72 más 75 más 80 más 95 dividido 4 me da 80.5. Puesto que la balanza no mide cantidades decimales, implica que este punto 5 no se debe tener en cuenta y que este punto 5 generaría una margen de error. ¿Por qué? Porque el momento en el que alguien se vaya a pesar no va a pesar 80.5, va a pesar 80 o va a pesar 81, pero no va a pesar 80.5. Por lo tanto, el 80 es una cantidad significativa y este 5.5 que no se puede medir en la balanza no es significativa en la medida. Así que, ¿cómo expresamos las cifras significativas? Aunque esto de las cifras significativas se usa en analítica, normalmente los cálculos obvian estas expresiones de cifras significativas, pero aún así es importante conocerlas. Así que siguen las siguientes reglas. El primero, todo dígito diferente a 0 es significativo. Aquí tenemos una medida, 584 centímetros. Tenemos 1, 2, 3 dígitos, o sea, 3 cifras significativas. Y son diferentes a 0. Aquí tenemos 432,1 kilogramo. 4 cifras significativas, 1, 2, 3, 4. No importa que esté después del decimal. La siguiente. Los 0 entre dígitos llegan a ser significativos. Aquí tenemos un ejemplo. 606 metros. Este 0 se encuentra entre estos dos, por lo tanto es significativo. 1, 2, 3. El siguiente, 10.504 kilogramos. Este 0 y este 0 son significativos, se encuentran entre dígitos. Así que son 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Los ceros a la izquierda no son significativos en caso de los decimales. Entonces tenemos acá 0.08 litros. Ninguno de estos ceros es significativo. Por lo tanto, este 8 es la única cifra significativa. Aquí en 0.000943 gramos. 943 gramos. Estos 3 dígitos son las cifras significativas. Los ceros luego del decimal también son significativos cuando estas cantidades son mayores a 1. Por ejemplo, 2 gramos. 2 es mayor a 1. Así que este 0 cuenta como cifra significativa. Así que en este caso tendríamos 2 cifras significativas. Los 0 luego del último dígito son significativos en este caso de los decimales. Entonces tenemos 0.004200. Estos dos ceros llegan a ser significativos. Por lo tanto aquí tendremos 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Finalmente, los ceros luego del último dígito no llegan a ser significativos cuando estos términos son mayores a 1, porque no llegan a tener algún tipo de significancia. Esta última regla es bastante ambigua. Por ejemplo, tenemos el siguiente número, 8000. Este 8 y 4 ceros serían 4 cifras significativas.
pero también se puede tomar como 800 que tiene 3 cifras significativas, o como 80 que tiene 2 cifras significativas, o como 8 que tiene una cifra significativa. Elegir cada uno de estos depende de la escala en la que estemos calculando o el tipo de instrumento que estemos utilizando. La sensibilidad del instrumento pues, nos indicará cuántas cifras significativas llega a tener esto. Para evitar este tipo de ambigüedad en cuanto a las cifras significativas, llega a ser conveniente utilizar estas en notación científica. Por lo tanto, acá tenemos 1, 2, 3, después de la coma, por lo tanto sería 8 por 10 a la 3, o 8 por 1000. Ya definido cómo saber cuántas cifras significativas tiene un número, ahora vamos a ver cómo se representan las cifras significativas en las operaciones aritméticas. Primero en suma y resta. Entonces, el resultado de una suma y resta no puede tener más cifras luego de la coma decimal que el número que tenga la menor cantidad de cifras en esta operación. Aquí tenemos un ejemplo: 12,589 más 1.1. Vemos que la cifra que tiene menor cantidad de cifras luego de la coma es el 1,1, que solo tiene al 1. Por lo tanto, el resultado tiene que tener una cifra luego de la coma. Realizamos la operación: 9, 9, 8, 8, 5 y 1 son 6, 2 y 1 son 3 y 1, 1. Por lo tanto me da 13,689. Pero como solo debemos tener una cifra luego de la coma decimal, debemos hacer lo que se llama redondeo. ¿Por qué? Porque este punto 89 que tenemos acá sería el margen de error de la medida. Entonces, para no arrastrar este margen de error, lo que hacemos es redondear la cifra correspondiente. ¿Cuál es la regla? Todo número mayor a 5 es aproximado una cifra delante de suya. Tenemos acá este ejemplo. Eliminamos el 9, así que tenemos que redondear al 8. Como el 9 es mayor a 5, 8 más 1, 9. Por lo tanto, redondeando nos daría 13,69. Ahora procedemos con este 9. Este 9 es mayor a 5. Por lo tanto, la siguiente cifra incrementa en una unidad. Redondeándolo, nos quedaría en 13,7. Y esta sería la solución a esta suma. La siguiente, 12,589, pero ahora lo está restando 1,1. Como hemos visto anteriormente, el resultado solo tiene que tener un dígito después de la coma decimal. Así que luego de realizar esta operación nos queda 11,489. ¿Qué tenemos que hacer? Redondear. 9 mayor a 5 incrementa en una cifra del 8. Por lo tanto nos queda 11,49. 9 es mayor a 5, incrementa una cifra del 4, por lo tanto nos queda en 11,5. Hay otra regla también, y es que si el número precedente al 5 que queremos redondear es impar, aquel dígito incrementa en 1 también. Entonces, ¿cómo funciona el redondeo? Si pensamos bien, notamos que los números que se encuentran mayores al 5, 6, 7, 8 y 9 se encuentran más cerca hacia el 10, y los menores al 5 se encuentran más cerca al 0. Por ello, los números que son mayores al 5 incrementan en una unidad porque están más cerca al 10, y los menores
incrementan, no incrementan nada porque se encuentran más cerca al 0. Ahora, ¿por qué la regla del 5 impar? Si nosotros tenemos en cuenta, las cantidades pares llegan a ser divisibles en mitades, cosa que no lo son las impares. Y también calculamos la cantidad de cifras pares que hay: 0, 2, 4, 6 y 8, son 5. E impares: 1, 3, 5, 7 y 9, también son 5. Entonces ahí estamos haciendo con 50-50 de lo que nos podría llegar a tocar al momento de redondear una cifra. Ahora seguimos con la multiplicación y la división. Entonces, en este caso el resultado se da en base de quien tenga el menor número de cifras significativas. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, que es igual al anterior pero multiplicando. El primer número tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas y el segundo tiene 2, 1 y 2. Por lo tanto el resultado tiene que quedar en el número que tenga menor cantidad de cifras significativas, o sea 2. Luego de realizar la multiplicación en la calculadora, pues obtenemos 13,8479, resultado que tiene 6 cifras significativas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por ello tendremos que redondearlo hasta llegar a 2 cifras significativas. Entonces 9 mayor a 5, elevamos el 7 en 1. 8 mayor a 5, elevamos el 4 en 1. Tenemos el 5, pero el número que lo precede es par, por lo tanto ese queda así. Y 8 es mayor a 5, eleva el siguiente dígito 3 en una unidad, que obtenemos 14. Tiene 3, 4, 5 y 6 cifras significativas. Ahora lo mismo con la división. Tenemos de nuevo este que tiene 5 cifras significativas dividido en uno que tiene 2. Entonces el resultado tiene que quedarme en una cantidad que tenga 2 cifras significativas. En la calculadora esta división da 11.44454. Estos puntos significan que es periódico, o sea que se va a repetir 454, 454, 454, 454. Por eso lo tomamos hasta el inicio en el que comienza a repetirse la serie periódica. 4 es menor a 5, así que dejamos el 5. 4 es par, así que dejamos el 4. 4 es menor a 5, 4 es menor a 5, 4 es menor a 5 y 4 es menor a 5. Finalmente, después de obtener este resultado, con redondeo obtenemos que la división da 11. Hay que tener en cuenta que esto solo es aplicable para medidas. Si vamos a calcular con medidas, tenemos que tener en cuenta las cifras significativas. Si no, no. O sea, hagamos de cuenta que estos son 12,589 metros y 1.1 metros. Si no fuesen metros ni metros, pues esto no se tendría en cuenta. Hay una regla especial. Como decía anteriormente, las cifras significativas se aplican a medidas. ¿Por qué? Porque al momento de medirlas existe una margen de error que depende de cuán sensible es el instrumento con el que estamos midiendo. Por lo tanto, las constantes y números que sean exactos no tienen significancia o no aplican las reglas significativas. Un ejemplo son 9 objetos. Si yo tengo 9 cosas, no existe una margen de error allí. ¿Por qué? Porque son 9 cosas exactas que tengo. 9 granos de arroz. No puedo tener 10 ni puedo tener 8. Tienen que ser 9 granos de arroz. Otro ejemplo serían
equivalencias constantes. Entonces, un metro son 100 centímetros. No hay manera de que sea un metro 10 centímetros o un metro 101 o un metro 1000 centímetros. No, es exactamente 100 centímetros un metro. Por ello tenemos el siguiente ejemplo aquí. 9 objetos pesan 30 gramos y convertir esto a kilogramos. 9 no se tiene en cuenta. Por lo tanto, el resultado tiene que estar en la cantidad de cifras significativas del 30 gramos. 30 son dos cifras significativas. 9 por 30 da 270. Y como vimos, tiene 3. Pero pues nosotros, por la última regla de ambigüedad, podemos decir que da 27. O simplemente expresarlo en términos de cifras de notación científica para que tenga dos cifras significativas, lo cual sería decir 27 por 10 a la 1. Y si lo queremos en una cifra significativa, entonces podríamos decir 2,7 por 10 a la 2. Luego de ello convertimos estos gramos a kilogramos, como lo están pidiendo aquí. Entonces 270 gramos dividido en 1000 gramos, que son 1 kilogramo. Dividimos gramos y gramos, como hemos visto en los videos anteriores, para cancelar los gramos. Gramos y gramos se cancelan y pues nos quedaría el kilogramo. Estos 1000 gramos, 1 kilogramo, como son cantidades exactas, no se tienen en cuenta en cuanto a cifras significativas. Por lo tanto, el resultado tiene que tener 3 cifras significativas, las del 270. Luego de hacer este cálculo obtenemos 0.270 kilogramos. Este 0 no es significante y este 270 sí. 1, 2, 3 cifras significativas. Finalmente haremos un repaso. ¿Cuál es el número de cifras significativas en las siguientes mediciones? La primera, 4.687 millas. Entonces contamos 1, 2, 3 y 4. 4 cifras significativas. Si queremos expresarla en 3, pues simplemente hacemos el redondeo. 7 es mayor a 5, elevamos el 8, me quedarían 9. Por lo tanto, 4.69 por 10 a la 3 millas. 3 cifras significativas. Si queremos 2, pues los subimos, sería 4.7 por 10 a la 3. Y si queremos otra, entonces sería 5 por 10 a la 3 millas. La siguiente cifra es 0.0006. Estos ceros no son significativos, el 6 sí, o sea, solo una cifra significativa. Expresándolo en notación científica, tenemos, moviendo la coma, 1, 2, 3. O sea, 6 por 10 a la 3, a la menos 3. Porque la movemos hacia la derecha, o sea, se mueve negativamente. Con lo cual tenemos una cifra significativa. Finalmente, realice la siguiente operación aritmética y exprese la respuesta en las cifras significativas correspondientes. Como notamos en estas operaciones, esas operaciones están acompañadas de la unidad de medida correspondiente, porque son medidas. Entonces tenemos la siguiente operación: 5.6792 más 0.6 más 4.33. Como vimos en la suma, el resultado tiene que tener la cantidad de dígitos que tiene el que tiene menor cantidad de dígitos luego de la coma. Este tiene 4, este tiene 1, este tiene 2, por lo tanto tiene que quedar con un dígito luego de la coma. Luego de realizar esta suma obtenemos este resultado. Necesitamos que solo quede 1 después de la coma, el cual tiene 6 cifras significativas. Entonces vamos a proceder a redondear. 2 es menor a 5, o sea el 9 se queda. 9 es mayor a 5, incrementa el 0 a 1. 1 es menor a 5, así que el 6 se queda. Por lo tanto, esto sería expresado en 10,6 metros. Que tiene 3 cifras significativas, 1, 2 y 3. Podemos pasarlo a notación científica expresándolo como 1,06 por 10 a la
por 10 a la 1 metros. Luego tenemos esta división, 7,31 dividido 5,7 kilómetros ambos. Hay que tener en cuenta que las unidades tienen que estar en la misma expresión. Entonces dividimos kilómetros en kilómetros, sumamos metros en metros. Preferiblemente al hacer los cálculos, si digamos esta cantidad estuviese en metros, pues tendría que hacer la conversión a kilómetros. En cuanto a la división y la multiplicación, la regla es que el resultado tiene que estar expresado en la cantidad que tenga menor cantidad de cifras significativas. En este caso 2, porque esta tiene 3. Realizando el cálculo, esto nos da 1.2824, que tiene 5 cifras significativas. Por lo tanto, tenemos que redondear. 4 es menor a 5, el 2 se queda. 2 es menor a 5, el 8 se queda. 8 es mayor a 5, elevamos al 2 una unidad. Aquí tenemos 5 cifras significativas, 4 cifras significativas, acá 3 cifras significativas y finalmente en 1,13 kilómetros tenemos 2 cifras significativas. Si queremos expresarlo en notación científica sería 1,3 por 10 a la 0 kilómetros. 10 a la 0 es 1. Así que 1,3 por 1 pues me da 1,3, que tiene 2 cifras significativas. Y bueno, esto fue todo en cuanto a cifras significativas. Y en cuanto al apartado de medidas, luego habrán videos de enseña con otras temáticas distintas a lo que llega a ser medidas. Pero todo este ámbito de medidas fue una introducción para lo que vendrá más adelante. Espero les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.